Ayer cuando estuvimos con los remanentes les hablamos sobre la raíz del remanente. Estuvimos recordando lo que es ese remanente, qué es lo que queda, lo que ha permanecido. Y estuvimos hablando de esas raíces y haciendo un poco de conexión con el mensaje de ayer, recordaba esas palmeras con esa raíz tan fina, esa raíz tan débil, esa raíz que es fácil de arrancar. Y esto es lo que le contaba a los remanentes cuando estaba en Miami. Me decía un hermano que estábamos en su casa y me enseñaba una palmera que tenía enorme. Y decía, es que todos los años tenemos miedo, porque cuando llegan los temporales, y en Florida hay temporales bastante peligrosos, siempre tenemos miedo de que se caiga el árbol. Porque como se caiga en la casa, y sabéis que en Estados Unidos se construye mucho con madera, la destroza, el tejado lo destroza. Y también estaba hablando porque estaba colocando una caravana grande para que pudiese vivir un amigo suyo que recién venía de Cuba para que se pudiera instalar en Estados Unidos. Y pensamos, ¿cómo se caiga encima de la caravana con él dentro? Y bueno, pues un poco medio en broma, medio en serio, comentábamos estas circunstancias. Y él me explicaba la realidad y me decía, es que, mira, aquí, en Florida, todo es arena. Realmente todo esto eran, pues lo que vosotros conocéis, habéis visto en las películas, todo eran como ciénagas, manglares, y realmente la mayor parte de Florida es como artificial. Todo es arena. Por eso crecen también las palmeras, porque ellas crecen en la arena. No tienen que hacer esfuerzo en crecer en la tierra. Y yo pensando, digo, es verdad. Porque cuando veo las palmeras, ¿dónde suelen estar? En lugares de costa, donde la tierra es más blanda y es más fácil enraizar para ellas. Y luego también pensaba, digo, ¿por qué no entonces cuando llegan esos temporales no se caen más palmeras? Porque no es fácil que se caigan, o sea, se pueden caer, se arrancan algunas, y siempre, todos los años, me contaba que hay problemas en todos los barrios, pero no se caen tantas como podríamos pensar. ¿Sabéis por qué? Porque son flexibles. Porque la palmera es flexible. Y conforme el viento sopla, la palmera va con el viento. Sin embargo, cuando yo pensaba en todo esto y hacía una analogía pensando en los remanentes y en nosotros, yo me daba cuenta que yo no quería ser una palmera. Yo no quiero girarme y doblarme conforme el viento. Yo quiero estar fuerte. Yo quiero estar recto. Además, si pensáis, las palmeras son árboles relativamente inútiles. Si hay un herbólogo o alguien que me pueda contradecir, que me llame, que me lo cuente, no tengo problema, pero yo lo veo y digo, son bonitas, son agradables, pero son inútiles. ¿Cuántos animales viven en las palmeras? Yo nunca he visto un nido de un pájaro en una palmera. En otros árboles sí. Yo no veo animales viviendo en palmeras. Pueden subir, coger un coco, pero no vive nada en la palmera. ¿Cuánta sombra da una palmera? Tampoco mucha. No da mucha sombra. ¿Y qué fruto es el de la palmera? Bueno, sí, el coco, a quien le guste, pues está muy bien. Pero tampoco es una gran cosa. Tampoco es un mango, ¿no? Es una fruta deliciosa, que te guste comer. Si coges un coco y te lo empiezas a masticar, te vas a dar cuenta de lo seco que es. Y es difícil de tragar. Las palmeras no sirven de nada. Se mueven conforme el viento y cuando el viento es muy fuerte acaban siendo arrancadas. Ayer los remanentes les hablábamos. Tenéis que ser esos remanentes que tienen una raíz fuerte, profunda, difícil, que no puedas arrancar. Y aunque venga un desastre y el árbol se corte y se tale, queda el remanente, porque la raíz no la puedes quitar nunca. Y luego es donde viene el renuevo. Ese renuevo hace un árbol nuevo y de un árbol puedes crear un bosque, porque da fruto y el fruto da esa reproducción. Jeremías te está hablando de algo parecido. Te está diciendo dónde tú tienes que colocar las raíces de tu vida. Jeremías te cuenta que si no colocas las raíces en el lugar correcto, vas a perecer. El árbol que no tiene esa raíz y que no tiene esa humedad y ese agua, es un árbol que se seca y se muere. Que es el problema de muchos de nosotros.
Cuando nosotros no profundizamos en nuestro espíritu, nos secamos y morimos. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Que no te das cuenta. No te das cuenta. ¿Cuándo te das cuenta de que hay una planta, un árbol que se está secando? Cuando ya ves, uy, estas hojas están mal. Y empiezas a ver el resultado de algo que sucede por el interior y que lleva tiempo pasando. No nos damos cuenta de esto. Jeremías es muy claro al respecto. Tenemos que ser como ese árbol que pone sus raíces en el agua. Esto es la confianza en Dios, esto es la fe que tenemos en Él. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados es, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el resultado de colocar correctamente las raíces. Si leemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice en la palabra de Dios, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esta es nuestra respuesta. Si nosotros no colocamos el fundamento de nuestra vida en Cristo, ¿en qué lo vamos a colocar? ¿Qué es lo que he dicho antes? A pesar, y por supuesto entendiendo problemas familiares, circunstancias, enfermedades, el tiempo de culto es el más importante. ¿Qué más podríamos estar haciendo en este momento? ¿Qué es aquello tan importante y relevante en lo cual dedicar el tiempo del día del Señor? Si Dios viniese y nos dijese, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué excusa le pondríamos? A no dar culto, a no poder estar disfrutando de esta respuesta. No tendríamos ninguna. Tendríamos solo que agachar la cabeza y decir, lo siento, Señor. No he sido ese obrero fiel. Cuando nosotros colocamos el fundamento correcto, como dice aquí el versículo 11 de 1 Corintios 3, vamos a tener respuesta. Luego nosotros vamos a edificar, y continúa diciendo en el versículo 12 en adelante. Dice, cada uno va a edificar conforme un tipo de material. Habla oro, plata, piedras preciosas, paja. Luego llegará el fuego, ¿no? Y consumirá, y lo que quede será la obra que de verdad es buena, correcta. Pero, ¿qué es lo importante? Empecemos por el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? Es Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo que nadie coloque otro fundamento que no sea Cristo. Luego tú harás tu obra, Dios trabajará contigo, pero el fundamento es el mismo para todos. Y en esa pelea en Corinto, Pablo tiene que sacar esto a relucir. De hecho, en el capítulo 3, al principio, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuál es el problema de los corintios? Tienen aún que poner el fundamento correcto en su vida. ¿Qué es lo que ellos entendían? Que esto formaba parte de equipos. No, el equipo de Pablo, no, el equipo de Apolos, el equipo de Cefas. ¿Pablo qué les dice? Un fundamento para toda la iglesia. Es el mismo Cristo que predicamos. Lo demás es secundario. Si nosotros, en vez de colocar lo primario en una base, colocamos otras cosas, el edificio se cae. Y esto es lo que ocurría en Corinto. Colocad primeramente el fundamento, que es Cristo. Solo Cristo es la respuesta. Dentro de los problemas que hay en el mundo y de las circunstancias, ¿cuál es la respuesta? Primero Cristo. Ya después habrá otras cosas, pero primero es Jesucristo. Para mi propia vida, ¿cuál es la respuesta? Lo que Jesucristo hizo. Después ya edificaremos la iglesia, pero primero es Jesucristo. Cuando nosotros damos un discipulado, ¿qué es lo primero que hacemos? Las cartas del Evangelio. ¿En qué se enfocan las cartas del Evangelio? En Jesucristo. Primera, segunda, tercera
y luego ya vas variando un poco, pero siempre desde ese fundamento, porque es la respuesta. Ay, pastor, ¿y cuándo hablas de la ofrenda a los nuevos creyentes? Ya llegará el tiempo. Ay, pastor, ¿y cuándo hablas de denominaciones? Porque claro, como nosotros somos de una tradición bautista, tendrás que... Eso no importa en el principio, es el fundamento de la persona, que es Jesucristo. Hoy va a ser un mensaje corto, así que vamos a avanzar para que me dé tiempo a llegar hasta el final. Cuando yo coloco la raíz correcta, o tengo la raíz correctamente, y edifico o coloco bien en ese fundamento de mi vida, van a suceder tres cosas. Vamos a leer Isaías 62, del 6 al 7. Isaías 62, del 6 al 7. Lo voy a leer, yo no os preocupéis. Dice la palabra: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Cuando nosotros colocamos la raíz y el fundamento correcto, que es Jesucristo, yo me convierto en este guarda, que está velando 24 horas, de día y de noche. Me convierto en aquel que empieza a disfrutar de las bendiciones del trono celestial. ¿Cuáles son las bendiciones del trono celestial? Las que superan el tiempo y el espacio. Las bendiciones del trono que nos impulsan a hacer la evangelización del mundo hacia las 237 naciones. El guarda espiritual es el que ora 24 horas. ¿No dice eso la palabra? Guardas en los muros para que estén 24 horas velando, orando, haciendo batalla espiritual. Es una conexión entre Dios y nosotros. Estas son las bendiciones del trono. La obra absoluta, inigualable e infinita que Dios realiza en aquellos que son sus hijos. Esta es nuestra respuesta. No es lo que Pablo les hablaba en las sinagogas, como por ejemplo en Éfeso, que hablamos no hace mucho, capítulo 19 de Hechos, del mensaje de Jesucristo, no solamente los últimos días antes de partir a sus discípulos, sino cuántas parábolas del reino transmitió, cuántas veces lo dijo, cuando envió a los 70 y también a sus discípulos, ¿qué les dijo? Predicad sobre el reino de los cielos, que ya está aquí. Es lo que tenemos que experimentar en nuestra vida, que el reino de los cielos es nuestro respaldo. También guardas que levantan esa red espiritual de comunicación, orando en la misma corriente con la palabra del Evangelio. No importa de dónde seamos, no importa dónde estemos, podemos conectar espiritualmente. Con la hermana Jenny no hace falta que le hagamos una introducción a la Iglesia Aposento Alto, porque ella ya conoce la esencia de la Iglesia Aposento Alto. Porque ella pertenece a una iglesia que tiene la misma esencia. Habrá muchas diferencias, seguramente, pero la corriente es la misma. A veces no comprendemos la palabra de Dios, a veces no tenemos respuestas. Esto a veces ocurre y a veces sucede porque no entendemos el por qué tenemos que ser esos guardas 24 horas. A veces pensamos en ser personas, buenas trabajadoras, buenos familiares, pero nos olvidamos de ser guardas 24 horas, de día y de noche. Yo no puedo ir a todo el mundo. Yo no puedo ir y viajar a todos los lugares, ni por tiempo, ni por fuerzas, ni por medios, ni por economía, pero tenemos que hacer esa red espiritual de comunicación. Juntos, escuchando la misma palabra, en la misma dirección, tenemos la misma respuesta. Eso en general, en particular la Iglesia Aposento Alto, hace esto. Todos escuchamos el mismo mensaje, tenemos el mismo corazón, pero Dios nos habla de una forma particular, pero en la misma corriente. ¿Cuál es el contenido
que guarda en su corazón un guarda, valga la redundancia. Las 3 fiestas que Dios les enseñó en el desierto. ¿Cuáles son las 3 fiestas? Como Dios les libró y limpió sus pecados. En aquel tiempo, ellos a lo mejor no tendrían una visión muy concreta del Mesías. Pero fijaos lo que hizo Dios. Cómo estableció la fiesta de la Pascua para que de una forma perpetua todos pudiesen entender cuando llegase el Mesías. Hubiera estado genial que todos lo hubieran entendido. No todos lo entendieron. Es el tiempo en el que Dios les libró de la mano del faraón, el tiempo en el que Dios les guió y les guardó por el desierto y les proveyó de todo lo que necesitaban. Es el contenido de las 3 fiestas, es el tabernáculo y el templo, el lugar donde se encuentra Dios mismo. El tabernáculo donde estaba el arca de la alianza, donde se escondían aquellos, vamos a decir, tesoros, entre comillas, porque no tenemos que idolatrar a ningún objeto, pero estaban representando la obra del Éxodo. Y ahí es donde estaba la presencia de Dios. Era el comienzo, la cabeza del pueblo y luego también era el centro. Era también el templo. ¿Cuál era el corazón de David? Tenemos que levantar un templo para que todo el pueblo pueda dar culto a Dios, para poder hacer los sacrificios, para que vengamos, cantemos, alabemos. Es el lugar donde el pueblo se une para encontrar la respuesta con Dios. Es que en cada desastre, en cada circunstancia, Dios nos saca con su mano fuerte. Es que en todo desastre y en todo momento y circunstancia, Dios nos da la respuesta. Dios levanta a aquellos que tenían que hacer estas cosas. No levantó a los remanentes que podemos ver en la palabra de Dios, esos personajes que hemos resaltado, que en medio del desastre podían dar la respuesta. ¿Qué hacían estas personas? ¿Qué hacía Samuel? Era una persona que era un guarda 24 horas. David era un especialista espiritual, mañana, tarde y noche, alabando a Dios, creando salmos, escribiendo, adorando. Era un especialista espiritual. 3 veces al día Daniel oraba, guardaba, miraba hacia Jerusalén, se arrodillaba y lo hacía, como tenía por costumbre. Todos y cada uno de ellos tenían esta vida de guardas. Pero parte desde el mismo punto. Es el fundamento del pacto. En el Antiguo Testamento, el fundamento del pacto de Dios. En el Nuevo Testamento, el fundamento del pacto de Jesucristo, en el cual encontraban toda respuesta. En segundo lugar, médicos espirituales para poder llevar la sanidad al mundo que está enfermo y está muriendo. Jeremías 33, del 1 al 9, podríamos leer todos esos versículos, os lo dejo de deberes para casa. Del 6 al 9 dice, aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sanidad para el pueblo. ¿Por qué necesitamos sanidad? Porque todos estamos enfermos. Todos tenemos heridas, todos tenemos parte de suciedad, tenemos momentos, lugares de nuestra vida en los cuales tenemos que sanar. Nosotros no podemos sanar. Lo hacemos con el poder y la gracia de Cristo. Versículo 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¡Qué bonito mensaje! Es decir, va a haber un momento en el que el mundo va a haber un reconocimiento por las buenas obras que Dios hace con su pueblo. ¿Cuáles son las buenas obras? Cosas de bien, paz. Y esta es nuestra respuesta, que yo hoy tengo todo lo que yo necesito gracias a Dios. Alejándonos de movimientos, de teologías de la prosperidad, yo tengo todo lo que necesito. No todo lo que quiero,
Porque me gustaría tener 1 millón de euros en el banco. Me sería muy cómodo tener 1 millón de euros en el banco y no preocuparme de facturas, ni de la luz, ni del agua, ni de cuando llegue el invierno a ver cómo va a subir el gasoil. No quiero tener que estar preocupándome de coches. Quiero tener el mejor coche posible, que nunca me dé problemas y que me lleve bien, cómodo, que sea elegante, confortable. Me gustaría muchas cosas, pero no las necesito. No las necesito. Dios me da lo que necesito en todo momento y en todo tiempo. Lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo. Pero ¿qué es lo más importante? Que Dios me da paz. Y eso es lo que la gente verá y dirá, esa paz la quiero yo. Y dirá, ¿cómo es posible que en medio de la tormenta tú tengas paz? ¿Cómo es posible? Como el apóstol Pablo, en medio de la tormenta yendo hacia Roma, tenía paz porque había seguridad en quién o con quién estaba él. Los 7 remanentes se levantaron también para poder llevar y parar los desastres de su mundo. José lo hizo. Desastre de hambruna se solucionó, ¿por qué? Se levantó José como médico espiritual. Vamos a dar respuesta al mundo. ¿Cuál era la respuesta que Samuel dio al pueblo? Estáis sufriendo y pereciendo porque habéis abandonado el pacto y ahora estáis en idolatría. ¿Cuál es la solución, Samuel? Abandona la idolatría, vuelve al pacto, restablécelo, vas a tener respuesta en tu vida. El movimiento de Mizpa. ¿Cuál era el problema de David con Saúl? Saúl, problemas espirituales, demonios le atormentaban, problemas. Y dice un funcionario, vamos a buscar a alguien que le ayude. ¿A quién van a buscar? Aquel que estaba demostrando que Dios estaba con él. Llaman a David y David le ayuda a Saúl y le da sanidad. Por supuesto que la sanidad se la da Dios, pero a través de David. ¿Qué es lo que además hizo David? Pudo vencer a Goliat, que era el objeto del miedo, el temor y la inseguridad de todo el pueblo. Si hay un gigante como él, nos van a destrozar los filisteos. Nos van a matar. ¿Qué es lo que hizo David? Yo no vengo por mí mismo, ni por mi nombre, ni por mis fuerzas. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios me ha dado la victoria por adelantado. Él es un médico espiritual. La gente está enferma, espiritual, mental y físicamente, sometida por las obras del enemigo, por la oscuridad, por las heridas del pasado, por circunstancias que han ocurrido en su vida. Todas las personas tienen este problema. Viven conforme lo que se ha grabado, tienen una raíz en un lugar incorrecto y al final su naturaleza es la de Efesios capítulo 2, versículo 2. Siguen la corriente de este mundo conforme a la potestad del príncipe del aire. Esto es un problema en las personas. ¿Cómo vamos a poder solucionar esto? Cambia lo grabado por la palabra. Cuando tú les des la palabra y ellos la empiecen a recibir, todo lo que se ha guardado va a empezar a salir. Cambia la raíz por la oración. Cuando ellos dejen de pensar, preocuparse y obrar con humanismo y empiecen a orar, su raíz cambiará. Cuando ellos empiecen a experimentar esa sanidad conforme al Evangelio y la gracia de Cristo, su naturaleza va a ser diferente. ¿Cómo yo puedo ser un médico espiritual? Compartiendo la raíz y el fundamento correcto. ¿Cuál es? Jesucristo. No es mi iglesia, no es mi alianza, no es el mensaje del pastor Ryu, no es siquiera una denominación o una confesión de fe. ¿Qué es? Que Jesús es el Cristo. Porque no hay otra respuesta más allá de esto. Pablo nos lo dice, dejaos de tonterías y de cosas de hombres, dejad de pensar como carnales, que lo dice al principio del capítulo, y empezad a pensar no como bebés espirituales, sino como ya adultos espirituales. ¿En qué se fija un adulto espiritual? En colocar su raíz y su fundamento de forma correcta. ¿Qué es lo que hacemos a veces los que somos o nos convertimos por días o por momentos en bebés espirituales?
raíz y fundamento en cosas que no son correctas. Vivo por lo que no es esencial en mi vida, conforme mi corazón, conforme mis entrañas, mi pensamiento. Ahí es donde viene el fracaso. Y ahí es donde tengo que volver ¿a qué? A la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Jesús es el Cristo. Y como tantas veces solo hemos dicho, ¿en cuántas ocasiones hemos estado haciendo ese primer entrenamiento? Porque ¿cuál es el contenido del primer entrenamiento? Jesús es el Cristo. 3 días profundizando en esto. ¿Y por qué lo hemos hecho tantas veces? Porque necesitamos volver a esa leche, colocando el fundamento y enraizando correctamente nuestra vida. Esta es la verdadera respuesta para nosotros. Recordando las palabras del pastor Josué en el retiro de familias este verano, vivamos de una forma sana, espiritualmente, mentalmente, físicamente. 24 horas. Y en tercer lugar, que seamos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Embajadores de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. Esto es lo que Dios ha hecho. Pero después de la identidad viene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Todos lo recordáis. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es mi identidad? Soy pueblo escogido, real sacerdocio, hablamos de linaje, hablamos de muchas cosas. Esta es nuestra identidad que conocemos en Cristo. ¿Cuál es lo importante? En segundo lugar, ¿para qué todo esto? ¿Para qué Dios me escoge y me lleva a un campo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué yo tengo que dedicarle y tengo que esforzarme todos los días de mi vida? Tenemos que tener la posición y la actitud de un embajador de Cristo. Un representante de Cristo, que podríamos también haberlo traducido así. Un representante real de que Jesús es el Cristo. Si yo no tengo esta posición y esta actitud, ¿cuál va a ser? Mi posición y mi actitud será la de las heridas, va a ser la de las críticas, la de la incredulidad, va a ser la de la división. Primera de Corintios capítulo 3, o en general Primera de Corintios. Si mi posición y mi actitud no es la de un embajador de Cristo, ¿a quién estoy representando yo? ¿A quién estoy representando yo? Una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. El embajador de Jesucristo tiene que estar en esa cumbre espiritual. El embajador de Jesucristo tiene que ser un representante del mensaje de Cristo. No Cristo. No tengo que ser Cristo, no tengo que ser igual a Cristo, no tengo que ser perfecto como Cristo. Tengo que ser alguien que experimenta y representa el mensaje de Jesucristo. Tenemos que ser esos embajadores que sean, al igual que Jesucristo hizo, ser reyes. Yo tengo que ser rey. ¿Quién era el rey? Aquel que tenía autoridad. Aquel que tenía poder. ¿No vino Jesucristo para ser el absoluto rey, verdadero rey? ¿No vino Él para tener autoridad sobre la oscuridad y las obras del enemigo? ¿Cuál es mi identidad? La de ese rey también. Porque Jesucristo me ha dado, si os dais cuenta, esa autoridad con nosotros. Dios, como embajadores del rey, tenemos que también tener primero la autoridad y segundo la bendición de poder cambiar el mundo. Los reyes cambiaban. Sus países, regiones, cambiaban, hacían lo que querían. Nosotros tenemos también, con el poder del Evangelio, cambiar nuestra región y nuestro país. En segundo lugar, Jesucristo que vino para ser ese sacerdote
que limpiaba el pecado del pueblo, nosotros tenemos también que parar los desastres. Tenemos que, siendo embajadores de Cristo, hacer de la Iglesia más que un simple templo. Tenemos que, siendo esos representantes de Jesucristo como sacerdote, establecer ese sistema de las 24 horas para poder ir hacia el último de la tierra. Esta es nuestra labor. Y finalmente, como verdadero profeta, Jesucristo nos guía para estar con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de la cruz de Cristo. Yo no puedo ser esa persona. Yo no puedo llevar a nadie a Dios. Pero sí puedo enseñarles y mostrarles y darles a conocer a aquel que sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque soy su representante. Soy el representante de Cristo. Yo no soy un profeta como mucha gente piensa, que los profetas son los que tienen que conocer los secretos y el futuro de las personas. El profeta era aquel que ayudaba al pueblo a encontrarse con Dios. Yo tengo que ser aquel que tenga la seguridad de la victoria. Tengo que ser aquel que haga este método que es solo Jesucristo, es la respuesta. Solo a través del respaldo del trono celestial y solo a través de la llenura del Espíritu Santo. Aquel que ayuda a la gente a que pueda encontrar las respuestas únicas, que en su vida, en su campo, en su familia y en su región, encuentren las respuestas que Dios tiene preparadas únicamente para él. Y que puedan experimentar finalmente que Dios no solamente creó el mundo y ahí se quedó, sino que continúa obrando y trabajando, restaurando y haciéndonos nuevas criaturas, cambiando el mundo a través de su palabra. Así que, hermanos, para terminar, vamos a vivir en esta concentración que recibe el poder de Dios. Vivid concentrados en el Evangelio, en las 24 horas. Se convierte ya en una costumbre transmitir ese título de oración, pero si no hay 24 horas dentro del Evangelio, habrá 24 horas dentro de otras cosas. Y yo no quiero vivir por otras cosas, yo quiero vivir por el Evangelio. Que podamos también levantarnos como esos guardas espirituales 24 horas, que podamos encontrar en el campo a aquellos que necesitan la respuesta. Cuando digo necesitan, no es que solamente unos pocos necesiten la respuesta, pero veamos en nuestro campo las personas que Dios nos pone a nuestro alrededor para ayudarlas a encontrar esa respuesta espiritual. Y que podamos testificar, como decíamos hace unas semanas, no solamente testificar a través de nuestras acciones éticas y morales, como muchos piensan, testificar con la palabra, con nuestra propia voz. Que podamos, durante esta semana, seguir enraizando en la palabra del Evangelio y seguir edificando sobre el fundamento que es Cristo. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Dios es absolutamente soberano. En segundo lugar, que Dios establece un método que es Jesucristo. Que además Dios obra conforme y a través del Espíritu Santo. Esto es el Dios Trino. Además tenemos su palabra que es garantía absoluta. Somos templo de Dios, mora en nosotros y nos acompaña en todo tiempo y en todo lugar. 6. El lugar donde yo estoy es el campo de las misiones donde nos encontramos, para poder hacer la evangelización del mundo. Que además, toda circunstancia, vida, muerte, bendición, adversidad, todo Dios lo utiliza para su propósito. Esto es la providencia de Dios, en la cual todo hombre y toda mujer morirá un día. Y nosotros tenemos la seguridad absoluta de que partiremos a su presencia. De que Él obra desde su trono celestial con poder absoluto y obra también, en 10º lugar, en recompensa y ayuda de aquellos que están en
su obra y viviendo por y para su obra. Así que recordamos estas 10 plataformas que son las que hemos estado viendo en Obreros antes de verano, para que las podamos recordar en nuestro corazón. Si colocamos en nuestra vida la plataforma correcta, que es Cristo, lo tenemos todo. Si ponemos nuestra raíz en esa corriente de las aguas, nuestra vida va a dar resultado. Y volviendo para terminar al principio, pastor, pero es que yo a veces he visto árboles que se caen y se rompen y se caen. Es una metáfora regular. Digo, bueno, normalmente cuando un árbol se cae es porque está podrido por dentro. Pero un árbol que está bien fuerte, no hay viento que lo derribe. Así que este tiempo es un tiempo en el que podéis tener también la seguridad de que nada nos va a derribar. No hay circunstancia, problema o situación que nos pueda arrebatar la respuesta de ser sus hijos, de estar en sus manos y de que no hay un pelo siquiera de nuestra cabeza que se caiga sin su consentimiento. Esto es la soberanía absoluta de Dios. Dios y Padre que nos acompañas en todo momento y en todo lugar. Gracias porque nos das la gracia para poder estar aquí, para poder continuar en nuestro hogar, con nuestra familia, para poder seguir enfocados únicamente en el Evangelio, que es el mensaje de Jesucristo. Que podamos vivir esta semana siendo llenos del Espíritu Santo, que podamos vivir esta semana conociendo y comprendiendo cuál es el motivo de nuestra vida, la razón de vivir. Que podamos vivir esta semana colocando o edificando nuestra casa sobre el fundamento. Que tú, Señor, nos des la gracia para que esa construcción la hagamos a través del ángulo, de la piedra angular, que es Jesucristo. Y que esa piedra angular sirva de protección y de fortaleza para todo lo que hacemos en nuestra vida. Queremos darte la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.